Seguimos en nuestro programa Hagamos Democracia, la última parte y la convocatoria a don Emilio Aguilar. Él es presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia y vamos a hablar de la situación de las autonomías en Bolivia, pero un caso especial, el caso de Huacaya. Don Emilio, muy buenos días, gracias por atender este llamado de la red Herbol. Ahora sí, a ver si podemos... Hola, hola. Ahora sí, don Emilio, lo estamos escuchando, buenos días. Ahí parece que hay algunos problemas con la conexión vía Zoom que hacemos y que de tanto en tanto se presenta Hola, hola. así. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, Hola, don hola, Emilio. Sebastián. Le escuchamos, buenos días, le decía. Perdón, a ver. Buenos días, hermano. Estamos a su servicio para poder un poco hablar sobre los problemas de los pueblos indígenas. A ver, don Emilio, usted es presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia. Le voy a preguntar para la audiencia de la Red Herbol, ¿qué es una autonomía indígena originaria campesina? ¿Cómo funciona? Brevemente, por favor. A ver, rápidamente más o menos lo que es la autonomía indígena originaria campesina. Eso está dentro de la constitución política del Estado. Justamente la base fundamental de esto es la libre determinación, el autogobierno, el existir libremente y ejercitar libremente su sistema político, jurídico y económico. Esa es la base fundamental de la autonomía indígena originaria campesina. Por otro lado, tal vez rápidamente, yo sé que el tiempo es oro en esto, rápidamente mencionarla, digamos que es la CONAIOC. Sí. La CONAIOC nació como una organización social. Hoy es una institución representativa de las GAIOCs, de los gobiernos autónomos indígenas y campesinos, que en este momento somos 6 que estamos en gobierno y representamos ante el Estado y organizamos todo clase de eventos, sean seminarios, talleres, reuniones con los ministerios, justamente siempre enfocados en el desarrollo productivo. Eso es, hermano. Ahora, ¿cuál es la situación de las autonomías en Bolivia? ¿Ha avanzado este tema? ¿Está detenido? ¿Es muy difícil? ¿Cuál es la situación en Bolivia de las autonomías indígenas? A ver, la situación aún todavía totalmente está estancada de todas las autonomías. ¿Por qué? Porque existen problemas, ¿no? Todavía no hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pese a que está en la Constitución, ¿no? Ese problema está radicando en las instituciones del Estado, está en los ministerios, todas las instancias que existe como gobierno ejecutivo del gobierno, como en el ejecutivo, en el órgano electoral, en el poder judicial. Entonces se tiene un montón de problemas, todavía no hay un reconocimiento de estos derechos, hermano. ¿Y cuáles son esos problemas, o por lo menos los principales problemas que están enfrentando los procesos autonómicos indígenas en Bolivia? Por ejemplo, en los gobiernos que están constituidos, de las 6 que yo estoy hablando, en los diferentes ministerios, en los diferentes estados del Estado mismo, no se conoce mucho a profundidad lo que es la autonomía indígena originaria campesina. Hemos tenido en el sistema legislativo, hemos tenido esos problemas en el sistema ejecutivo, tenemos el mismo problema, digamos, en el órgano electoral, también en el poder judicial, ¿no es cierto? Donde está el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Tenemos ese tipo de conflictos, cosa de que no quieren reconocer nuestros derechos de los pueblos indígenas, ¿no?
O sea, desconoce, hay un desconocimiento en realidad. Ujú. Bueno, a ver, en esto, don Emilio, hay un caso concreto que es Huacaya. Huacaya, tenemos entendido, tiene ya un estatuto de la autonomía del territorio indígena guaraní chaqueño de Huacaya, porque Huacaya está en el Chaco. Y, ¿cómo es este tema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Avanza, no avanza? Ya tienen los estatutos, pero al parecer hay otros problemas que no permiten que Huacaya tenga autonomía plena. A ver, justamente lo que le mencionaba, ¿no? En el tema de los derechos de los pueblos, en Huacaya se está sucediendo lo mismo. O sea, por ejemplo, en Huacaya, en varias ocasiones se han elegido o se han llamado a elecciones para su conformación de su gobierno. A ver, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en Huacaya? Huacaya, por ejemplo, ha sido compatibilizado su estatuto autonómico después de la primera a la segunda vuelta. La primera ha sido reprobada en un referéndum. Han instalado lo que es lo que le llamamos nosotros. Los estatuyentes han corregido y le han mandado su estatuto al Tribunal Constitucional. Entonces ha sido compatibilizado. eh, Esto ya ha sido en el desde el 2021, ¿no? Ujú. Entonces, desde esa fecha ya se han programado, por ejemplo, el 25 de febrero del 2022, ya se ha programado qué se hace con el CIDE, se organiza de la forma como se va a llevar adelante, por ejemplo, la aprobación del Estatuto por normas y procedimientos. Posteriormente se organiza cómo se va a conformar el gobierno, cómo se van a elegir. Y eso está basado en un reglamento, ¿no es cierto? Ujú. Todo ese proceso ha pasado hasta llegar a la primera fecha que ha sido el 31 de junio de 2022, donde podían haberse ya elegido, conformado el gobierno. Entonces, desde esa fecha hasta hoy ya han pasado más o menos 7 procesos que han fracasado en la elección de su gobierno. Entonces, a eso justamente ha intervenido la comisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Donde nos llaman a una audiencia pública, donde estuvimos todos los representantes, estaban invitados los representantes de las autonomías del territorio indígena, de Guaraní Chaqueño, de Huacaya, los dos capitanes, estaban los hermanos que eran también de las diferentes zonas y de las comunidades, sus representantes. Estaba el alcalde municipal, estaba el Tribunal Supremo Electoral departamental, el CIFDE nacional, el CIFDE departamental, estaban dirigentes del sindicalista, o sea, de los agropecuarios, ¿no? Representado a través del hermano Sandoval. Estuvimos la CONAIOC, estaba invitado la policía, no ha participado, el viceministerio de Autonomías estaba presente, y así. Esa audiencia justamente era para resolver estos problemas de 7 elecciones fracasadas. En Santa Rosa se ha elegido, ya, eso no ha habido mucho problema, pero en Huacaya no se ha elegido. Entonces, en esa audiencia pública se ha dado a conocer a través del Viceministerio de Autonomía, a través del CIVI Nacional, a través del Tribunal Electoral, de que no hay vuelta atrás en lo que los hermanos campesinos reclamaban o no reconocían, digamos, el estatuto, objetaban de que ellos no estaban incluidos. Revisamos el estatuto, está en el estatuto los hermanos campesinos incluidos. Ahora hay que diferenciar una cosa bien concreta. Por ejemplo, ¿quiénes son los entes demandantes de la autonomía indígena chaqueña? Son los hermanos guaraníes, son los dos capitanes, y no es así, digamos, los hermanos campesinos o los interculturales, o digamos, la que se han incluido también ahí los hermanas de Bartolinas. Entonces, territorialmente corresponde a estos dos capitanes de buscar su propio gobierno. A eso, en esa conclusión de la reunión, se hemos quedado de que la elección se iba a llevar el 23 de, creo que el mes de julio. Entonces, todos hemos acordado para hacer un seguimiento esta elección. ¿Ya? ¿Quiénes hemos estado presentes
O sea, después de haber concluido esto, después de haberles explicado del estatuto que no había vuelta a quedar, Sí. hemos llegado a la conclusión que sí o sí se lleva la elección el 23 de julio. A eso hemos acordado, toditos. Esa era la conclusión, se conformó una comisión de alto nivel donde estaban incluidos defensores del pueblo, la policía, la fiscalía, estaban incluidos los hermanos de la justicia, de la Bien, pueblo tenemos otra guaraní, vez. el defensor del pueblo, estaba el hermano de los capitaníes, de los representantes de los chaqueños, de los guaraníes. O sea, estábamos todos. El presidente de la AGP, el hermano Vicente. Hemos estado todos presenciando de la Cámara de Diputados el día 23 de julio. Hemos estado ahí. Ahora, lo que no están queriendo entender, y esto es lo que el Tribunal Electoral también tiene que diferenciar y tiene que empezar a actuar, de las 7 fallidas no ha habido nadie, ningún responsable. Hay informes, conocemos que hay informes que se han presentado al órgano electoral nacional, también al Tribunal Electoral departamental, pero ellos nunca se han pronunciado hasta que el momento, la 8ª vez que se ha llevado la elección, ellos personalmente se han llevado lo que tantas veces ha fracasado esa elección. Entonces no ha habido responsables, ¿no? No ha habido, no han actuado, no han remitido quiénes han hecho esto, quiénes han obstaculizado, porque la ley dice claramente los que obstaculizan los derechos de los pueblos indígenas son sancionadas y Sí. no han actuado de esa forma el Tribunal Electoral de Chuquisaca. Han encubierto todo esto. Don Emilio, nos quedan pocos minutos. Le voy a pedir ser concreto. ¿Qué intereses están en juego o no permiten la consolidación de las autonomías en el país? Usted me habla del caso de Huacaya, que hubieron 7 elecciones y las 7 fracasaron. ¿Qué interés hay detrás de todo esto, don Emilio? A ver, concretito, hermano. El interés es netamente económico, es el interés de la alcaldía, de las organizaciones sociales, de los ganaderos y los campesinos. ¿Qué es lo que no quieren que se consolide este gobierno? Hay una discriminación total hacia los hermanos guaraníes, porque yo vi en el territorio, he estado en la elección, he comprobado de que atemorizan totalmente a los hermanos guaraníes. No quiere que se conforme este gobierno. ¿Por qué? Simplemente dicen porque ¿cómo va a gobernar un indígena guaraní? ¿No? Ese es el concepto que tienen. Entonces, nosotros tenemos claramente, los pueblos indígenas tienen todo el derecho, tal como dice la Constitución Política del Estado, que pueden ellos tener libremente su gobierno, ejercitar libremente su sistema político jurídico. Eso es la demanda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está fracasando? En este caso hay dos sucesos que han sucedido. Por ejemplo, los hermanos campesinos han presentado una acción popular y ha sido denegada. El alcalde ha presentado un amparo constitucional, un amparo constitucional, también ha sido denegada. ¿Por qué no puede validar todo este ejercicio de derecho el Tribunal Electoral de Chuquisaca? Son ellos los que están encubriendo todo este fracaso de este pueblo, del pueblo guaraní. A ver, entonces, hagamos énfasis en eso, don Emilio. Más que todo existe, hermano. A ver, el Tribunal Electoral de Chuquisaca es quien se opone a esto de la autonomía en Huacaya. ¿Perdón? Le pregunto si el Tribunal Electoral de Chuquisaca se opone, pone trabas a esto de la autonomía en Huacaya. Mira, nosotros reclamamos de los 7 fracasos, no hay responsabilidad. No hay un informe que sea transportado al órgano electoral que es nacional. Entonces, entendemos que la cosa está ahí en el Tribunal Electoral de Chuquisaca. Él es el que está, tal vez, no sé si estará obstaculizando o está escondiendo información. Ahora, la 8ª vez, cuando nosotros fuimos allá, hemos constatado la elección de Huacaya se ha consumado, se ha elegido sus autoridades. Ellos han estado presentes.
El CIFDE se ha manifestado concretito. Le dijeron a los hermanos campesinos, nosotros no hemos estado a la invitación de usted, sino hemos estado a la invitación del pueblo guaraní, de los capitanes, entonces vamos a seguir con las elecciones. Eso era textual del hermano del CIFDE de Chuquisaca. Entonces, bajo ese escenario, los veedores que hemos estado, estaba la fiscalía, estaba la policía, estuvimos el defensor del pueblo, de la brigada parlamentaria, estuvimos todas las instituciones que anteriormente les he señalado. Sí. Entonces nosotros hemos visto que esa elección se ha consumado. Hasta el final se ha quedado 2 del CIDE, los que filmaban el documento, donde han visto de que sí se llevó la elección en votaciones, con cuántos votos, se han cerrado los actas, todo. Y no pueden decir ahora que ese está por confirmarse o hay un informe que falta completar o tiene que llevarse nuevamente a elección. No va a haber ese ejercicio. Quiero que le tengan seguro. ¿Por qué? Porque todos hemos visto. Ahora, ha tenido conflictos el CIF del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. Pues desaloja. Ellos lo han sacado, los hermanos campesinos, que no eran los demandantes, que no tenían que elegir su gobierno, no tiene que ver absolutamente nada. Ellos se han enfrentado con el Tribunal Electoral de Sucre. Es un problema interno entre ellos. Pero ahora, ¿dónde están las responsabilidades a esas personas? ¿Por qué tendrían que estar escondiendo, encubriendo qué es lo que pasaría? La norma, el reglamento, la ley dice claramente hay responsabilidades. Entonces, yo pienso de que para nosotros lo más saludable es que de una vez el Tribunal Electoral emita el informe, pero ya entregando las credenciales a los hermanos de guaraníes, a los de Huacaya, que son los demandantes del territorio. No son los hermanos campesinos ni las bartolinas. Eso es lo que se tiene que manejar transparentemente. Y nosotros estamos segurísimos de que algún momento se tenía que pronunciarse, pero le están dilatando mucho. No sé por qué razones. Nosotros hemos pedido audiencia al órgano electoral justamente para ya hacer una representación al respecto. También hemos pedido una representación a la Cámara de Diputados, porque ellos también como legisladores tienen que actuar. Y si no actúan, entonces debe haberse un compromiso político. Algo tendría que haber, porque la Constitución dice en el artículo 30 claramente cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 2 lo mismo. Entonces, no nos parece justo que le den vuelta o nos digan que los pueblos indígenas no pueden gobernar. No. Nosotros tenemos que gobernar de acuerdo a nuestra libre determinación, al autogobierno, ejercitar libremente nuestro sistema político, jurídico y económico. Eso es lo que es la autonomía indígena aquí en el campesino. Ahora, en esto, don Emilio, también está el viceministerio de Autonomías. ¿Cuál es el papel que juega en todo esto ese viceministerio? En este momento, ¿qué es lo que debía ocurrir? El viceministerio, una vez electo, ya acreditado la zona de Santa Rosa tiene que pedir inmediatamente ya el código institucional y el factor de distribución de ese territorio indígena. Puede hacerse, no es que no se puede hacer. Se hizo en Charagua, se hizo en Salinas, se hizo en otros lugares, también se hizo en Crema y Ambay. Entonces, es posible. Entonces, supongo que el Viceministerio de Autonomía, tenemos una reunión para el día miércoles, nosotros, tanto en el órgano electoral, y también tenemos una reunión el día miércoles mismo con el Viceministerio de Autonomías. Ahí vamos a tener que aclarar totalmente cuál va a ser el procedimiento, porque desde el momento que existe aprobación del estatuto, los gobiernos municipales ya son provisorios, entonces el alcalde tiene que tomar en cuenta eso. No me parece justo que el mismo alcalde esté presentando un amparo constitucional y el hermano Juan Carlos Sandoval esté presentando una acción popular y las cuales han sido denegadas. O sea, está clarísima la actuación de los hermanos del Tribunal Constitucional, del órgano electoral, que han denegado todo esto, ¿no? Entonces, creo que en estos espacios de discusión, de reuniones, se van a tener que resolver, porque no va a haber más elecciones en Huacaya. Eso está clarísimo. Porque todos hemos visto. Nosotros tenemos nuestra propia justicia, entonces a partir de ahí también vamos a actuar. No es que no tenemos. Y aquí a nadie se le está negando el derecho.
los derechos de los pueblos indígenas se respetan tal como dice en la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿quiénes son los demandantes? Son los hermanos guaraníes. ¿Quiénes tienen que conformar su gobierno? Son los hermanos guaraníes. No hay dónde perderse, no sé dónde nos estamos siendo nosotros. O finalmente hay discriminación total, ¿no? A los hermanos campesinos, como dicen, ¿no? Estarán queriendo tener todavía como esclavos, como servidores, como sus trabajadores, no sé qué. Algo ocurre, pero yo he ido a pisar el territorio, es una pena. Realmente los hermanos lloran, ¿no? En la situación como viven. Y se ha visto el día de la elección, cómo los arrinconaban, cómo los pegaban, y los hermanos no reaccionaban. Qué raro. Vean los videos. ¿Por qué no reaccionaron? Porque en cualquier escenario uno, por ejemplo, en este congreso se ve, uno tira al sello, el otro doble silla le tira, así es lo que sucede, pero acá no pasó eso. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Hay dos escenarios más que nosotros vamos a poder volver a tocar este asunto, pero creemos que se va a consolidar el gobierno de Huacaya, sí o sí. Bien. Yo quiero agradecerle mucho, don Emilio, por estos datos que nos ha brindado y vamos a hacer un seguimiento sobre este tema de la autonomía allí en Huacaya. Ha sido muy amable, don Emilio. Gracias, hermano. Un saludo a toda su audiencia. Háganos un seguimiento que realmente debe conocer la población, el pueblo, los que nos gobiernan, deben de saber de esto porque aún existe esa discriminación. No quieren reconocer los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Muy bien.